Libros para Pensar. Y hoy estoy en este diálogo literario con el gran maestro, sacerdote salesiano, sobre todo gran lector, porque no conozco yo una persona que haya leído tanto y que haya estudiado tanto la literatura universal desde la antigüedad hasta el día de hoy, como el padre Mario Restrepo. Padre, un cordial saludo. Muchas gracias, Edber. Me alegra mucho saludarte y tener esta oportunidad de hablar de algo que nos gusta a los dos bastante, que es la literatura. Hace 9 años, ya vamos para 10, nació la editorial Libros para Pensar. Hemos tenido el gusto de recorrer el país, ya de tener escritores en algunos países, pero entre todos los escritores, que son más de 370, tengo que decir que una admiración total por el padre Mario Restrepo Botero, por todo lo que ha leído, Yo creo que le ha dado unas 5 vueltas al mundo con las letras que ha leído y ha consumido. Yo sí creo. Y por todo lo que ha escrito. ¿Cuántos libros, padre? He publicado alrededor de unos 16 libros. Muy bien. Y una colección hermosísima que se llama La Aventura Literaria, ya por el tomo número 6. Sí, el tomo quinto, pero doble, 2 partes, y el tomo sexto, el último, que está ya en la editorial, está ya para publicarse. Bueno, muchos de quienes nos van a seguir aquí por este video lo conocen, pero también un grupo grande no saben quién es Mario Restrepo Botero. ¿Quién es Mario Restrepo Botero? Bueno, Mario Restrepo Botero es un sacerdote salesiano, nacido aquí en Medellín hace nada menos que 82 años. Sacerdote desde 1972, me ordené aquí en Medellín, estudié filosofía y letras aquí en la Bolivariana, teología en la Javeriana y pedagogía y comunicación social en Roma. De resto, he dedicado mi vida toda a la enseñanza, a la pedagogía, sobre todo como director de algunos colegios salesianos de esta parte de Colombia, que llamamos la Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín. He trabajado aquí en el Colegio del Sufragio como director, en el Colegio de Cali, Instituto Técnico San Juan Bosco, también de director. Estuve en 2 ocasiones de director en Cartagena, en el Colegio San Pedro Claver de Cartagena, y en el Colegio San Roque de Barranquilla. De resto, he trabajado en la comunidad siempre en algún tipo de actividad que tiene que ver con la comunidad y naturalmente con los jóvenes, porque todo lo que hacemos nosotros es por los jóvenes. He sido vicario de la inspectoría, he sido delegado para la familia salesiana, he sido la época tal vez más fecunda pastoralmente, he sido delegado de la pastoral juvenil durante 9 años en la inspectoría. He sido secretario inspectorial, vicario inspectorial. Bueno, he trabajado en distintos frentes de la comunidad. Últimamente he estado aquí en el Colegio Salesiano del Sufragio. En un momento ya, dijéramos, después de haber dado, dijéramos, administrativamente todo lo que pude dar, estoy en este momento colaborando aquí en el Colegio Salesiano del Sufragio y en la parroquia del Sufragio. Muy contento porque puedo hacer labor pastoral con los jóvenes, con los muchachos, labor pastoral en la parroquia y puedo dedicarle mucho tiempo a mi pasión, que es leer y escribir. Qué bueno. Ejemplo de un Don Bosco hoy.
educador, promotor de la buena prensa y amante de la literatura, la fantasía, los universos, todo esto que nos lleva a viajar cuando leemos. Un trabajo muy valioso que hizo durante más de 30 años en Cartagena formando escritores y lectores. Y esto es de admirar, por eso me quiero hacer un poquito más cerca para que se me pegue algo de todo el trabajo bueno que ha hecho. Gracias por lo que ha hecho por la literatura y lo que ha hecho por la educación. Yo le traje regalos de la editorial Libros para Pensar. De Wilmar Arango Díez. Es un maestro, empezó la docencia ya mayor, es decir, ya tenía sus 40 años y entró a estudiar en la Bolivariana Pedagogía y es un profesor de esos consagrados, entonces quiso sintetizar en esta gran obra su experiencia como docente y haciendo una crítica a la educación actual, llamando la atención de unas cosas que no funcionan bien, pero también resaltando cosas que se están haciendo y que él ha logrado hacer. Él es el de la foto. Este libro lo vamos a presentar en Jardín este sábado y el 15 en un evento que va a haber también lo vamos a presentar. Se lo traje el regalo. Muchas Usted que gracias. es un profesor de esos modelos. Me encanta porque una de mis pasiones es ser profesor. Sí. En toda parte donde he estado, así sea rector, así sea lo que sea, siempre me ha gustado dar clases. Por una parte porque la clase lo acerca a uno mucho más al alumno, conoce uno mucho mejor a los muchachos. Y por otra parte porque yo estoy convencido que lo que uno tiene es para darlo. Entonces uno en la clase creo que lo da todo. Entonces por eso me gusta mucho este libro, lo tendré que leer, El Profe, porque realmente el profesor es un Sócrates, un Sócrates que va extrayendo del alumno lo que tiene por dentro. Eso significa la palabra educación, educere, sacar desde adentro. Y eso es lo que trata de hacer un profesor, que no es tanto, nos dicen profe, pero es un maestro, es maestro. Padre, la preocupación de un hombre que ya lleva 54 años como sacerdote y mucho más de educador, preocupación sobre lo que está pasando con los jóvenes hoy en día o cómo ve la situación, cómo ve la realidad. Sí, es dura pedagógicamente sí, en la parte de la educación. Yo lo digo por este colegio. Este colegio tenía, cuando yo estuve aquí de director, teníamos más de 1000 alumnos. Ahora mismo apenas están llegando a los 500. O sea, la mitad de esa época. Yo considero, por una parte, porque no es por falta de gente que viva aquí alrededor, que este barrio se ha poblado mucho, el barrio Boston, sino porque yo creo que va entrando un cierto desinterés de los muchachos por estudiar. Sí. Ellos ven que, bueno, ganarse la vida para ellos es tener plata, es tener cómo vivir económicamente bien. Entonces ellos ven que a través de estas actividades ¿cómo se llaman? Los youtubers, como ganarse la plata hablando de cualquier cosa. Hablando cualquier bobada porque uno la mentalidad que está en unos niveles altísimos. Entonces, yo veo por una parte que yo creo que muchos no estudian por esas influencias, el modelo sí, por esas influencias, porque ven que unos estudios académicos ya no les dan simplemente sino para entrar a la universidad y de pronto en la carrera en la que estudian no están seguros de que les vaya a ir muy bien. Entonces, por una parte eso, por otra parte que la natalidad ha bajado. Sí. Entonces hay menos gente. Prefiere un perro y un gato. Sí, se está prefiriendo al perrito y al gato. Por otra parte, bueno, el factor económico también va
jugando ahí porque hay colegios públicos que son totalmente gratuitos y que son más o menos buenos, académicamente por lo menos. Entonces todo eso ha ido mermando los alumnos porque en este no es el único colegio en el que han bajado los alumnos. Todos los colegios privados estamos en esa situación. Bueno, le cuento que pues a uno le preocupa siempre cuando ve esta sociedad un poco superficial, muy grosera, vende lo más vulgar, vende lo superficial, y eso va impregnando a nuestros chicos en los colegios, donde quieren pasar por pasar, donde no se comprometen, donde poco interés por el arte, por la música, por el deporte, y eso preocupa. Pero sé que colegios como estos están haciendo un esfuerzo y lo siguen haciendo muy bonito, donde se privilegian toda la integralidad del ser humano y eso lo agradecemos. Muchas gracias por el trabajo que hacen. Un tema que preocupa saliendo de las aulas y desafortunadamente en algunos colegios dentro de las aulas, no es este el caso, afortunadamente, es el consumo de sustancias psicoactivas. Bajo este pues tema que tenemos que tratar, la editorial publicó el año pasado este libro. Se llama El 12B, el Tusi, la cocaína rosada. También se lo traigo, padre, porque me interesa que conozca esta realidad y que ojalá la pudiéramos trabajar con los docentes acá. La droga conocida como el Tusi, que están consumiendo en muchos rincones, en las fiestas, nació acá en Medellín. Y fue una mezcla que hicieron de varias sustancias, casi que jugando, y se popularizó tanto que ya llegó a Cali, llegó a Bogotá y empezó a salir a lo largo pues, de todos los rincones del mundo, porque según cuenta quien escribe el libro, tiene pocas cantidades de cocaína, entonces poco lo detectan los perros o las formas que hay para la exportación o la salida de sustancias de este tipo. El creador de esa droga nos buscó a nosotros como editorial, dijo, yo quiero contar la historia porque lo que me inventé casi por accidente era malo, pero no tan malo como ahora lo están vendiendo, porque es cuando empiezan a meterle fentanilo. Y a él lo que le preocupa es que si la droga ya hace daño al cuerpo y a la estética y a la forma de socializar con otros y al cerebro, esta droga atenta muchísimo al cerebro, porque tiene fentanilo. Un libro muy bueno, se lo recomiendo a todos y padre, quiero que lo conserven. Gracias, sí. Y que ojalá lo podamos trabajar acá con algunos docentes para tomar conciencia. Los alquimistas de la droga. Interesante. Interesante. Hay un regalo por acá, uno separado. Muchas gracias. Hablemos de la editorial Libros para Pensar. Muchas gracias. Sí, es muy útil y lo leeré también porque educativamente nos sirve muchísimo. Jaime Alberto Echavarría Córdoba, escritor de la editorial Libros para Pensar, es el hombre que más conoce el Chocó. 32 años, docente de la Universidad Tecnológica del Chocó. Conocedor no solo en libros, en investigaciones que desarrolló, sino que visitó, recorrió todos los ríos, los valles, las selvas del Chocó. Yo no sé, así como el padre Mario es un conocedor de la literatura universal, Jaime Echavarría Córdoba es un conocedor del Chocó, se lo conoce como la palma de la mano. Empezamos a sacar los libros de él y el primero que tenemos el gusto de sacar se llama Educación, Sociología y Etnografía. Un análisis sobre la educación, teniendo como referente la educación del Chocó en estos últimos 30 años. Muy interesante. Esta semana sale un libro que se llama Champlún al agua, que es otro análisis sobre la educación y la etnoeducación. Y bueno, empezamos a hacer un trabajo muy bonito con él que también me interesa que lo conozcan. Muchas gracias, es muy útil el libro. Nosotros tenemos una obra en Chocó, en Condoto. Es una parroquia, pero al mismo tiempo tiene un hogar juvenil, un internado para muchachos y muchachas que viven en las distintas veredas de Condoto. Estudian en un colegio de allá, no recuerdo cómo se llama, es el principal colegio de allá,
y viven ahí, viven en el hogar. Entonces, una obra muy interesante, la obra social de allá, y esta obra debe ser muy interesante porque realmente Chocó es un departamento totalmente distinto. Uno va por allá y parece que estuviera en un mundo distinto. Las problemáticas, Sí, las es situaciones. una problemática, la pobreza, tanta cosa que se ve allá en Chocó. Pero con Muchas este gracias, maestro y con Jaime este libro he Alberto aprendido también una riqueza que Chavarría. tienen a nivel literario, ¿no? De cómo ven la naturaleza, los seres que habitan la naturaleza. Eso es literatura. Claro, yo hace poco leí y estudié para el libro de literatura colombiana que estoy editando, a Arnoldo Palacio, un gran escritor chocuano. Las estrellas son negras. Muy, muy interesante el libro, escrito de una forma como autobiográfica. Y me pareció pues muy interesante la forma en que él enfoca la cultura chocuana. Empieza uno a conocer el Negra, Pacífico en general. sí, En el Pacífico, a la parte de Buenaventura, del Cauca, del Valle del Cauca, tengo muchos escritores de la editorial, escritoras, sobre todo en poesía. Y esos cantos, esos alabados, eso es una riqueza muy sí. bonita. Y tenemos a la maestra Mari Grueso Romero, que también hace parte de la editorial Libros para Pensar, con el famoso poema de La Muñeca Negra, muy bonito y tradición Sí, del Pacífico. Bueno, el padre Mario nos dio el gusto de participar en una colección que se llama Eso es puro cuento, que ya hemos sacado 5 libros. La colección Eso es puro cuento ha estado en 2. ajá. Y bueno, invitado para que ahorita nos acompañe en el próximo libro, que esos libros engrandecen a los que ya son grandes y a los que están apenas empezando les da impulso para que también sean grandes en la literatura. De la mano con Eso es puro cuento, sacamos el volumen 3 de Trascender Poético, donde entran varios escritores de poesía de diferentes regiones, de diferentes gustos, edades, culturas, temáticas, y sacamos este libro, también se lo traigo para Muchas gracias. Un poco de poesía, lo que se está moviendo en las regiones. Porque tenemos el récord de ser como editorial la que más ha viajado por el país. Eso hay que decirlo y con humildad y también con algo de orgullo. Ninguna editorial ha viajado tanto a Colombia como Libros para Pensar. Muy, muy interesante. Veo que tiene por secciones, ¿no? Sí, señor. Y el padre también ha escrito poesía. Sí, sí, sí. Inclusive cuando tú me invitaste a ser parte, yo en esos días estuve como revisando lo que tenía, pero estaba tan embebido en lo que estaba haciendo en esa época, que era este tomo de literatura que voy a publicar, que se me fue pasando el tiempo, pero sí que hubiera querido mandar algunos poemas para esta antología. ¿Sobre qué ha querido escribir y aún no ha escrito, padre? Sobre qué he querido escribir y aún no he escrito. Es como difícil la pregunta porque bueno, hubo un amigo mío muy, muy prestante, David Jiménez Paneso, que murió hace 2 años, al que le debo yo todo lo que sé y mi afición por la literatura, que me dijo algún día en una de las conversaciones que tuvimos, me dijo, vos tenés que escribir una novela, y una novela, ojalá, que tenga por protagonista a un sacerdote. Ahí me quedo sonando, pero todavía no la he escrito. El que sí me dijo que iba a escribir una novela sobre un sacerdote fue Juan José Hoyos. No sé si al fin, no creo que la haya escrito porque no he sabido. Pero sí, los temas sobre los que yo he escrito son, bueno, muchos temas, pero temas
escritos en género cuentístico, en 2 tomos que he escrito de cuentos, un diario que tuve el honor de que me publicaras el último tomo, que fue una recopilación que se llama De Camino por el Espíritu, sí, que es propiamente el 7º tomo de esa colección. Y luego lo de la literatura, el estudio de la literatura. Pero sobre qué escribiría yo tengo en la cabeza, ahora que terminé ya con esta serie, tengo muchas cosas como que en las que centrarme. Ensayos literarios, mi barrio, porque he visto y he leído muchos escritos sobre los barrios. Sí, y acá en Medellín hay autores muy buenos que dan un poco. Sí, últimamente yo he estado he leído todo lo que ha escrito Gilmer Mesa, entonces tiene sobre el barrio Aranjuez. ¿Y cuál es su barrio de Medellín? Mi barrio de infancia es el centro, por los lados de San Benito, cuando eso era residencial. Ahí transcurrió toda mi infancia y ese sería mi barrio. Una calle que se llamaba la calle Ayapel, que ya desapareció. Entonces, sí, hace poquito también leí, mejor dicho, escuché a un buen escritor, que lo traigo también en este tomo que escribí, llamado John Jairo Junieles, sí, que lo conocí en Cartagena, fui con el jurado de un concurso de cuento y escribió su último libro sobre el barrio, y él hablaba sobre la importancia que tiene el barrio y la calle donde uno vivió. Entonces yo quisiera también, tengo la idea de escribir, de empezar a trabajar el tema del barrio. ¿Y del barrio qué es lo que más recuerda? ¿Cuál es ese sitio que uno dice, me enfoco cuando era niño? Recuerdo la calle en general. Inclusive he ido a la calle que todavía existe, porque las calles tienen los dos frentes. El frente donde nosotros vivíamos lo tumbaron para hacer la avenida de la Universidad de Medellín. Sí. Pero queda el otro sector, que yo pensé que también lo habían tumbado. Y hace poco fui por allá, di una vuelta, recorrí, vi los números de las casas a ver si coincidían y si era la misma. Entonces, lo que yo más recuerdo de mi barrio es la calle. Porque en la calle era donde nos encontrábamos con los pelados. Yo era niño, adolescente. Donde nos encontrábamos a jugar, a charlar, a hacer las maldades que hacíamos cuando uno es niño o cuando es adolescente. Inclusive una vez nos cogió en esa época le decíamos la bola. Sí, por la forma del carro, sí, que era redondito. Nos cogió una vez, estábamos jugando por la noche. La bola era la patrulla en forma... Era la patrulla que tenía como unas rejas. Íbamos, no estábamos haciendo ninguna maldad, simplemente corriendo. Estábamos como apostando una carrera por la manzana. Y nos cogió la bola. Es una de las anécdotas por las cuales yo le cogí tanto miedo a la policía también. Ah, caray, fuimos el titular. El padre Mario estuvo eso de la bola. Sí, me llevó la bola. Me imagino que cerrar esa puerta, esa camioneta era el susto más grande. Yo no hacía sino llorar y gritar y decir que me soltaran, que yo estaba haciendo un mandado. Y la policía en ese tiempo no es la policía de hoy en día, porque no. Eran personas que no tenían una formación. No, era la época de Rojas Pinilla. Pero afortunadamente no tuve que dormir en el preventorio, que era donde lo llevaban a uno. Debe ser horrible. Porque esa noche mi hermano mayor... en esa época. Mi hermano mayor fue esa noche y nos reclamó, nos sacó a los que estábamos, a los que vivíamos en la cuadra, nos sacó.
Qué bueno, padre. Yo creo que todo eso es lo que hace que tenga material para ser un gran literato, es haber vivido, haber pasado, haber disfrutado la calle, el barrio, los ambientes en los que ha trabajado, todo eso lo ha alimentado. Claro, Yo siempre tenía la idea de escribir algo por la esquina. No sé si pasa acá en Medellín, pero en Bogotá es, nos vemos en la esquina. así, ¿Dónde lo mataron en la esquina? en la ¿Dónde esquina. se conoció con ella? En la esquina. En la esquina nos vemos. ¿Dónde queda la panadería? En la esquina. Pues hace unos años me di a la tarea y dije, tengo que escribir algo en la esquina, y escribí un poema pequeñito que habla sobre efectivamente ese romance que nace en la esquina donde se gesta el amor, en la esquina donde Eh, recordamos la muerte, en la esquina donde conseguimos el mejor pan, en la esquina donde compramos el mejor pollo, en la esquina está la droguería, en la esquina está el hospital, en la esquina nos vemos. Y me parece que en los barrios eso es muy significativo, un punto sí, de referencia, la esquina. la esquina, sí. Bueno, padre, en el ejercicio de la literatura nos encontramos con esas personas que se han alimentado de tanto como lo ha hecho usted y han sentido las ganas de lo que he recibido, darlo. El Evangelio dice, gratis lo recibiste, dando gratis. Y eso es un ejercicio de gratitud y de bondad y de, digamos, también de entrega a lo que el universo nos ha dado, Dios nos ha dado. Y me encontré con un médico de quien hablan muy bien, y eso me gusta encontrar esos seres humanos que me invitan a mí a decir, pilas, haga las cosas bien para que algún día hablen bien de usted. Y es el doctor Sergio Iván Toro Londoño, lector de historia y cultura general, él sabe de todo, eso es una inteligencia artificial viva, porque ya uno no puede decir Wikipedia porque Wikipedia ya quedó por allá Sí, abandonado. El doctor Sergio Iván nos buscó hace 2 años para que publicáramos Cafecitos con Sergio Iván, gotas de cultura para momentos de solaz. Y interesante. acabó de salir el volumen 3, estoy viendo el 1 y el Ah, 2. En este libro él nos habla de India, de Egipto, él es un egiptólogo, conoce muy bien de esa cultura, nos habla de arte, de literatura, de música, de poesía, de bailes, de fiestas, de lugares específicos en el mundo, nos pone a viajar, de todo. Son 3 tomos amplios de cultura general. Así como usted nos habla de toda la literatura mundial, él nos habla de rincones, de la cafetería, nos habla del museo que está en Europa, que está en Asia, de la tienda donde toman café en tal lado, de la calle más visitada en Londres, en Grecia, en Nueva York, en Argentina, en La Paz. Y nos habla también del libro de los Moby Dick, en la isla del tesoro, etcétera, etcétera. Nos habla de todo. Es un recorrido general, sé vea, que le van a gustar esos libros. interesantísimo, porque una de las cosas que ve uno que hace falta hoy día es la cultura general. Sí. Hace mucha, pero mucha falta, no solamente los muchachos, que uno habla con ellos, les pregunta y no saben absolutamente nada, sino también de los profesores, Claro. porque los profesores, yo creo que estrictamente tienen una untadita de la materia que dan y no más, pero no hay una cultura general, y esto sí que es interesante. Muchas veces uno utiliza una frasecita de cultura general y cree que el otro lo está entendiendo y no. ¿Sí? ¿Se acuerda de esa que decían que más perdido que el hijo de Limber? Sí. Hay gente que no lo entendió. Que no sabe ni quién no era el hijo de básico. Limber. Exacto. No sabe quién era el hijo de Limber, que fue tan famoso porque fue el primer aviador que se perdió. Aquí veo un título que me parece interesante, Literatura y los mares del sur. Ese le va a gustar. Yo Herman sabía que le iba a Melville, gustar. porque Melville nosotros lo estudiamos aquí está Moby Dick. Ya sé que el de los libros que le traje de regalo, el que primero va a leer es ese. Ya lo Seguramente. Padre, ¿usted ha sentido envidia? Envidia. No, pues seguramente que sí, que todos pecamos alguna vez tenemos los pecados capitales y la envidia es uno de ellos. Pero que yo recuerde como envidia. Y usted como sacerdote me puede dar la solución porque yo sí he sentido mucha envidia, estoy sintiendo envidia aquí.
sí. Para que me perdone, porque yo siento envidia por todo lo que usted ha leído. Y siento envidia por el doctor Sergio por todo lo que ha leído y ha viajado. Aquí veo la crucifixión amarilla de... Entonces ya usted me da la absolución por ser envidioso. Claro que sí. Pero mire que esta envidia que siento por estos hombres que se han acercado desde la editorial y que los admiro totalmente, es una envidia de admiración. Y unas ganas de algún día llegar a ser como ustedes porque saben muchísimo y yo eso lo envidio, saber harto. Todo lo que ha leído el padre Mario. Bueno, padre. Aquí veo a Jerónimo, el indio Jerónimo. Ya lo veo disfrutando ese libro. Que estaba chiquito, yo daban las películas del indio Jerónimo. Claro, ahí habla de cine, de todo. Ese libro es muy completo. Veo yo. Recomendados para todos. Cafecitos con Sergio Iván. Qué montón de... Y ya estamos hablando con los hermanos interesantes para publicar el volumen 4 y el volumen 5 de Cafecitos. Qué bueno. Padre, cuénteme su colección de libros. Bueno. Sé que me tienen regalos también. También tenemos pues como estoy envidioso, yo estoy envidioso y que le traje regalos. Bueno, entonces fue una propuesta de un grupo de exalumnos de Cartagena en alguna de las reuniones que hicimos. Precisamente ellos van a cumplir este año 50 años de haberse graduado. En alguna de las reuniones que hicimos me dijeron, ¿por qué no publicas los apuntes que nos dabas en literatura? Porque eso es lo que más quisiéramos conservar. Yo realmente tenía guardado muchos de esos apuntes, pero me puse a revisarlos y a pesar de que eran muy valiosos, yo dije, no, si hago una selección de mis apuntes, estoy haciendo como un texto de literatura y mejor no voy a hacer ningún texto de literatura, sino que voy a hacer una obra de tipo imaginario, pero científica al mismo tiempo. Entonces, dije yo, vamos a hacer una aventura literaria. Entonces, ya está el 1. Este es el sobre uno. Poesía. Sí. Entonces, es el 1 y empecé evocando la creación, el verbo, la importancia de la palabra. Bueno, entonces se me ocurrió a mí que iba a hacer un viaje con los muchachos, sí, con mis alumnos, desde Cartagena, que era lo que yo estaba recordando, pero volando como gaviotas. Me encontré con una frase muy linda y muy diciente de Aristófanes, que la tengo allí. Luego, ¿las palabras dan alas? ¿Cómo pueden palabras dar alas a un hombre? Ya te he dicho que sí, ellas elevan el espíritu y levantan al hombre. Ponme alas, pues anhelo subir por los aires y recoger de las nubes nuevos cantos, áureos y caliginosos. Aristófanes. Sí, entonces, con base en esa frase también, yo vi que podíamos volar con la imaginación. Entonces, nos tirábamos desde la muralla de Cartagena, que queda frente al colegio. De San Agustín, ¿cómo se llama? En las bóvedas, esa parte se llama las bóvedas y al frente hay una parte que se llama la tenaza. Entonces nos íbamos, porque al frente está el mar, nos íbamos volando como gaviotas y el primer vuelo lo hicimos a Grecia. Qué bueno. Llegamos a Atenas, ahí a estudiar la poesía. Entonces, naturalmente que la poesía la teníamos que empezar por la poesía épica. Sí. Y en Atenas... La Ilíada de la Odisea. Eso. Entonces, en Atenas nos encontramos por una calle con un viejito que estaba cantando, un ciego, que estaba cantando y la gente lo seguía y nos acercamos a preguntarle quién era. Entonces, él poco sabía su vida, porque de Homero poquito se sabe. Era Homero que estaba cantando trozos de la Ilíada y la Odisea. Bueno, y así empezamos pues el estudio de la Ilíada y la Odisea. Terminamos el estudio, que lo hacen los mismos muchachos,
y viajamos a Roma Virgilio. a encontrarnos con Virgilio. Luego terminamos en Rávena y pasamos luego a Florencia a encontrarnos con Dante. Sí, acá lo tengo. Eso. Con la Divina Comedia. En Florencia, la Divina Comedia. Bueno, estudiamos esas tres grandes obras épicas, una épica culta, una épica, la épica culta es la Eneida, una épica popular que es la de Homero y una épica filosófica que es la de Dante. Regresamos a Cartagena y empezamos a estudiar en el colegio lo que era la Biblia, porque quería dedicarle todo un capítulo a la Biblia. Entonces de ahí viajamos a Tierra Santa, a Jerusalén, donde estudiamos toda la Biblia en forma de literatura. Y los chicos acogían todo lo que se iba trabajando. Todo, porque ellos iban preguntando, interviniendo en todo. Qué bueno. Luego regresamos a Cartagena. No, de ahí seguimos de una vez para ¿dónde fue que? Para Alemania. Viajamos a Alemania a estudiar. Inglaterra también. Primero llegamos a Inglaterra para estudiar el romanticismo y Alemania también. Bueno, y así fuimos viajando. Y el cuarto es Alemania con el romanticismo. El cuarto es Alemania y terminamos en París estudiando la poesía del simbolismo para acá. Terminamos en Portugal, que es en París, pero estudiando, los dos últimos poetas que estudiamos son Tagore y Pessoa. Pero mire qué interesante, es que el padre va contando una historia y va con esa historia hablando de los autores. Es muy parecido a lo que hizo un autor que yo quiero mucho que se llama Jostein Gaarder, noruego, con la novela de la filosofía grande que se llama El Mundo de Sofía. Sin querer queriendo hay un parecido. Sí. De la forma. Quiero leerles algo acá del primero que dice, terminando todo el vuelo que van haciendo, entonces dice acá el autor, que es el padre, dice, salieron al recreo para continuar con el ritmo ordinario del colegio. Algunos jugaron su partido de olimpiadas, otros fueron a la biblioteca, sonó la campana, regresaron al salón a las demás clases, terminaron la jornada escolar, marcharon a sus casas. Entonces va metiendo lo que pasaba con los chicos, que bueno, parece un trabajo muy bueno. Porque la primera parte de todos los géneros literarios la estudiamos en el colegio. Ya habiendo estudiado el género literario, entonces volábamos donde teníamos que volar. Y ese ejercicio que hizo con esos chicos que motivaron esta publicación de estos libros, ¿también lo está haciendo ahora? Sí, claro. Qué bueno. Sí, el último tomo, pues que el que termine ahora, es de literatura colombiana, pero no lo hacemos volando, sino caminando, como si las palabras nos agilizaran, nos dieran como unos patines donde pudiéramos recorrer a pie todo Colombia, porque recorremos a pie todo Colombia. Desde Cartagena, bueno, vamos a Tunja, Bogotá, a Neiva, Popayán, a Armenia, a Medellín, a Montería, a Bucaramanga y terminamos en Cartagena. Hablando de autores colombianos. De autores colombianos, es el que viene. Qué rico. Padre, un paréntesis ahí de los libros que me han llamado mucho la atención y ojalá si ve este video, yo quisiera publicar, es de una escritora llamada Pilar, si no estoy mal, con un libro muy bonito que se llama Mi abuelo, Colombia y yo. No sé si usted lo ha... ¿Pilar qué? No me acuerdo la apellido. Pilar, pues porque hay una gran éxito, o sí, por lo menos gran porque ganó el premio Alfaguara, que es Pilar Quintana, que es una caleña. Pero no creo que sea esa de la que hablas. Es un libro pequeñito que llegó a mis manos hace un par de años, eso que uno lo cogí cuando empieza a mirar y dice, ¡oh, interesante! Resulta que ella empieza a hablar del abuelo y el abuelo le dice, ¿ustedes saben cuál es la última punta de Colombia? Entonces, Punta Gallina. ¿Cuál es la punta hacia abajo? Y empieza a enseñarle a los nietos
norte, sur, oriente, occidente, empieza a hablarle del lugar, del río más caudaloso, del páramo más importante, del lugar de las artesanías tal, de la música tal. Es un libro para conocer Colombia, yo la admiro. Es el libro buenísimo, se llama Colombia, mi abuelo y yo, si no estoy mal. Tengo entendido que es una pilar, puedo estar equivocado, pero si nos está viendo, que ojalá nos vea, yo ese libro sería feliz publicándolo con la editorial. Es un libro muy bueno. Termina el libro diciendo, el volumen 1, y seguirá la poesía con su dulce fuerza arrolladora, descubriendo el misterio que encierra el universo y eligiendo a sus poetas para que expresen en palabras los más recónditos tesoros del espíritu. Vale, volumen 1, muy bueno. Volumen Después uno. de esto, ¿cuál vino? Bueno, vino el volumen 2, que es sobre el teatro. Todo el teatro lo planeé propiamente en 4 festivales de teatro. Hice un festival de teatro antiguo en un teatro que se conserva todavía mucho, el Teatro Epidauro, en Grecia, que tuve la oportunidad de conocer. Entonces ya estudiamos el teatro antiguo, Sí. los 3 grandes del teatro, más Aristófanes en la comedia, y metemos unos 2 latinos. Bueno, como el teatro se pasmó, después del teatro antiguo no hubo más teatro, hasta el Renacimiento, un montón de siglos que duró la humanidad sin teatro. Entonces, en el Renacimiento volvió el teatro. Entonces, hacemos un segundo festival, que es el Teatro del Renacimiento, naturalmente con el genio de Shakespeare como principal, Molière en la comedia, Racine, Corneille, de los franceses. Hacemos el segundo festival, que es el Festival de Teatro Marlowe, Ben Jonson, el segundo festival de teatro. De ahí otra vez se pasma el teatro propiamente y renace en el siglo XX. Ahí hacemos el tercer festival de teatro, que es el más interesante porque es el más rico, porque el teatro contemporáneo tiene una riqueza de modalidades de teatro grandísima y lo hacemos en Nueva York. Entonces, en Nueva York hacemos ese festival, el tercer festival de teatro contemporáneo. Luego, aquí estudiamos todos los grandes del teatro contemporáneo, Ionesco, Beckett, Camus, Sartre, Dario Fo, bueno, todos los grandes del teatro contemporáneo. Luego ya habíamos terminado propiamente y a algún alumno se le ocurre decir, profe, y me decían profe en la obra. Entonces, porque yo creo que nos falta algo de teatro. Y sí, que nos falta la ópera. La ópera tiene teatro. Entonces, tiene razón. Para todas las grandes óperas. Vamos a alargar el viaje y nos vamos para Austria a estudiar el cuarto festival, que es un festival de ópera. Entonces, ¿usted ya había leído también sobre ópera? ¿O sí, le pusieron a me pusieron a leer y a escuchar? Porque no lo había hecho. Porque no lo había hecho. Ay, qué bueno, porque eso es bueno que con los estudiantes claro, uno se esfuerza como maestro. Eso, entonces busqué en internet las 10 óperas más significativas, más escuchadas y seguidas en el siglo XX, o últimamente, en los últimos 10 años, parece que era. Y encontré las 10 óperas más difundidas en este siglo. Y empecé a escucharlas, a leerlas, porque necesitaba no solamente escucharlas y no tener el texto para poder traer las muestras. ¿Y has tenido oportunidad de ir a ópera? ¿No? Sí, claro que sí. Sí, muchas veces. Entonces, estudiamos las 10 grandes óperas. No estaba la primera, entonces le añadí la primera, pero estudiamos 10 óperas, 5 de ellas en Viena y 5 en Salzburgo,
cuando empieza a actuar con la ópera de, ¿cuál es? No recuerdo en este momento, de Mozart. Entonces, bueno, terminamos en Salzburgo estudiando las 5 óperas, pero a eso le añadí, porque me pareció que hacía falta, le añadí 6 grandes musicales. Como la ópera propiamente se extendió en este siglo, con musicales muy interesantes, musical de Jesucristo Superestrella, El Rey León, Los Miserables, La Novicia Rebelde, bueno, tantos musicales, entonces cogí 6 que yo consideré los 6 grandes musicales y los estudiamos con la ópera también. Esa cultura general que le queda a los estudiantes con ese trabajo inmenso. Es inmenso. Qué es inmenso. Buena tarea, Pablo. Sí. ¿Sí por qué me hace pecar de envidia? ¿Y el número 3 fue sobre qué? El número 3, que es el más voluminoso, y eso que le mermé, aquí está. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Cógelo. Venga, yo lo traigo y se nos va contando. Ahí está, míralo, aquí está. Sí, si quiere nos va contando y yo lo traigo. Bueno, entonces es el más voluminoso y eso que le suprimí una parte que hubiera podido ser muy interesante porque ya me salió demasiado voluminoso. Es sobre la narrativa. Y acá chicaneando con Borges. No, con Saramago. Con Saramago. Sí, la foto me lo confundí. Sí, es Saramago. Con Saramago. Es mi autor noruego, portugués más querido. Sí. Bueno, entonces yo había comenzado chicaneando ahí con Saramago. Estuvo la esposa aquí hace 2 años y la entrevistamos. Ah, Pilar, sí. se llama. Se llama Pilar. Como género literario. Sí. Y escribí sobre la historia, los grandes historiadores. Pero vi que me iba a salir muy largo y me centré solamente en la novela y en el cuento. Entonces, me pareció, yo había leído en esos días y me impresionó mucho el libro de William Ospina sobre Frankenstein. En la noche, el día que no, el año que no tuvo noche alguna, que no tuvo día, algo así. Es un estudio que hace sobre Frankenstein muy interesante. Entonces, yo planeé el comienzo de ese libro, me parece muy interesante, porque planeé un encuentro de 5 grandes personajes creados en la novela. Lo planeé en Ginebra, que fue donde se escribió Frankenstein. Mary Shelley lo escribió en un sitio que todavía se conserva de Ginebra. Entonces, ahí se encuentran Don Quijote y Sancho, se encuentra Gargantua y Pantagruel, se encuentra Frankenstein, se encuentra Daniel Defoe, Voltaire, sí, no, te voy a decir que Amadís de Gaula, sí. Don Quijote, Gargantua y Pantagruel, Gulliver, sí. Se encuentran esos personajes y cada uno se va conociendo, yo soy fulanito de tal, y hablan y después presentan a sus autores, a sus padres, que son los autores. Entonces ya ahí estudio a cada uno de esos grandes autores. Bueno, después pasamos al nacimiento de la novela propiamente con el Quijote, luego la novela en el Renacimiento, la novela en el Romanticismo, luego la novela en el siglo XX, ya comenzamos la novela en el siglo XX, pues en el realismo, siglo XIX, sí, que es lo más importante, creo yo, pues es la época de oro de la novela, el realismo, donde estaba Balzac, Dostoyevsky, Tolstoy, bueno, todos los grandes, Madame Bovary, bueno, todos los grandes de la novela. Luego pasamos al siglo XX, estudiar la novela contemporánea que tiene también muchas vertientes, sí. Kafka. El corazón de las tinieblas, fantástica. Hemingway. Toda la generación perdida. Ulises.
¿Ha leído Ulises todo de... Ulises? Ah, ¿Todo Ulises lo ha leído? lo he leído, ¿Y hace no cuánto? voy a decir que lo entendí mucho, pero sí lo hice el intento de Es un leerlo. gesto muy bonito de humildad, de reconocer eso. Sí, Es que Pablo se ha leído mucho. es que... Pues yo como me quito la palabra envidia, porque si no me envidia. Es que para escribir todas esas novelas tuve que leerlas. Claro. Si no leerlas, releerlas. Porque uno dice, hoy en día con la tecnología que tenemos, hacer una síntesis de esto es fácil utilizando la inteligencia artificial pero es que su inteligencia está acá. está aquí, sí. Realmente yo no utilizo la inteligencia artificial. Y he tenido que releer eso con el agravante, dijéramos, por decir que le tuve que meter más. Y es que ha leído novela policíaca, acá veo Truman Capote, A Sangre Fría, Claro. bueno, El Lobo Estepario y todas estas obras fantásticas. Pero veo que pasa de un género, porque alguien diría, no, pues el padre le gustó un género y de ahí se quedó. No, usted ha picado aquí, Sí. ya ha picado allá. Por ejemplo, hubo autores que yo pensé que no iba a leer, pero vi que eran tan importantes que tenía que meterlo en la novela. Por ejemplo, Harry Potter. Claro, lo leí yo, Harry Potter, que yo vi la película, pero no había leído el libro. Porque ¿cuál leyó de todos los de él? ¿O los leyó todos? los leí todos, porque tenía que estudiar bien esa escritora. Y El Señor de los Anillos Y también. El Señor de los Anillos también. Y tuve que leer que me impactó. Es tal vez el escritor que más me impactó de los que creí que no iba a leer y que leí, pero quedé yo impactado con él, que fue Isaac Asimov. Sí. Con ese tipo de literatura. Y J.J. Benítez lo ha leído también. También. Ah, mira. Entonces, es noticia. luego Ken Follett. Y también Ken Follett. Bueno, todos estos grandes escritores que pensé yo que no los iba a leer, porque yo no pensaba... El Código Da Vinci, todo eso también. El código, claro, porque yo pensé que todos estos bestsellers no eran tan importantes, y yo después reflexioné y tienen que ser muy importantes desde que hayan sido tan promocionados, desde que hayan escrito tanto, así hubiera sido por cuestión económica. Entonces les encontré valor y los traigo ahí. Una cosa ahí de morbo en todo su conocimiento. Rápidamente, ¿qué opina de JJ Benítez? Pues me parece un escritor interesante dentro de su género, dijéramos, apocalíptico. Sí, es un buen escritor. No voy a decir que es de los más grandes escritores, pero sí tiene su valor, claro. Y un libro que usted dijo, lo leí, pero ¿De quién? No sé, de algún autor que usted diga, ese libro como que me decepcionó. Si quiere no decir el autor o el libro, de pronto diga de qué trataba y diga, no, como que perdí, porque uno le pasa, ¿no? Que lee una cosa y dice, como que ese tiempo lo hubiera dedicado a otra cosa, ¿no? No, yo no recuerdo. Le sabe sacar lo bueno a la cosa. Sí, sí. Qué bueno. Yo no recuerdo. Es una virtud. Yo recuerdo haber empezado a leer un libro, pero ya en literatura española, que no me gustó. Y después, como de unos meses, dije, voy a intentar otra vez. Bueno, es una buena estrategia. Lo que no le gusta ahorita, déjelo quieto, que en algún momento, como que no era el momento. Sí, era un libro que me encantó, de Arturo Reverte, Pérez Reverte, que es El pintor de batallas. Lo empecé a leer, no me gustó, lo dejé y después lo volví a leer y quedé, pero fascinado. De lo que me estaba perdiendo. De lo que me estaba perdiendo. Bueno. Y entonces en estos libros, en estas novelas, dejé muchas que hubiera querido, muchos autores que hubiera querido estudiar profundamente, pero realmente no me cabían ya. Pero ya en estos 3 volúmenes ya hace un recuento universal, pero se lanzó al volumen 4, literatura española. Que hay una cosa curiosa de esas cosas que me gusta a mí contar porque me llena de alegría, es que estaba yo leyendo a Pío Baroja y fui a visitar al padre y preciso estaba escribiendo sobre él. Sobre Pío Baroja.
que aparece acá en ese libro, claro. que es la literatura española. La De este libro que podemos decir así rápidamente. Para de este libro, sí, de este libro, el libro tal vez que más esperaban mis alumnos era este. De la literatura sí, española. Porque tal vez fue el libro que fue la literatura que más los impactó. Los fue llevando a eso. Sí. Entonces, yo dije, tengo que escribir un libro todo sobre literatura española. Entonces, ese recorrido en España lo hago también a pie. No lo hago volando, sino a pie. Recorro toda Casi España que hizo un camino a pie. a Compostela literaria. Sí. Entonces, comienzo naturalmente desde, me parece que es interesante porque empieza con la historia del idioma. Y en esos días yo había... Ah, sí, miren. Sí, el nacimiento de la lengua española. Influenciado por el libro del Junco. Sí, el universo en un junco. Entonces, yo había leído ese libro y me interesó mucho la historia que ella trae sobre el idioma. Entonces comienzo... ahí fue a mí también. Ay, bueno, ahí lo traigo porque es la última escritora que menciono, que traigo, que estudio. Se nos fue el nombre a los dos de Irene Vallejo. Sí, Irene Vallejo. No. Claro, Irene Vallejo. 460. Con ella termino propiamente la historia de la literatura española. Entonces, la historia de la literatura española la estudio desde el nacimiento del idioma, naturalmente con el mío Cid como primera joven, ¿no? Gran obra, sí. Y luego... El infinito en un junco. El infinito es del 2019. Entonces este libro lo empezó usted como contemporáneo de ese libro. Más o menos. En plena pandemia. Como en 2020, 2021 lo escribí. Entonces, tiene a Ruiz Zafón. Es que es muy, muy apasionante la literatura española. Y los autores de ahora de la literatura española son como nuestro boom. Claro. Como el boom de nuestra época. Ah, mire, tiene a Fernando Savater. Sí. Y tal vez a los que más, y al que más le dedico, es al que yo considero el más grande escritor español, que es Miguel de Unamuno. Sí. Entonces, a la generación del 98, le dedico mucho, sobre todo a Unamuno. Pero estudio todos los de la generación del 98. Luego la generación del 27, le hago algunos homenajes, le hago un homenaje a Machado, le hago un homenaje a García Lorca. Ya algunos de ellos los había mencionado en los otros libros. Mencionado solamente, porque ninguno de estos, solamente el Quijote. El Quijote fue el único que adelanté en el tercer tomo. Y la poesía mística, San Juan de la Cruz. Me imagino que estudiando teología tuvo que leer también muchos de ellos como referentes. Hago todo un recorrido cronológico por la literatura española. Mire el Lazarillo de Tormes. Hasta ahora. Y acá vuelve a recordar también poesía. Claro, no, porque mezclo todo, poesía, teatro y Tirso Molina. Novela. Tirso de Molina. Todo el teatro español era genial. Fue Francisco Queveda, Luis de Góngora y Argote. Luis de Góngora. No, padre, ¿usted dónde mete todo ese conocimiento? La cosa es que yo no busco en un texto o en internet, no busco un esquema, sino que el esquema me lo hago yo mismo. Claro. Yo mismo me hago el esquema y después de pronto lo voy completando, claro, porque alguna cosa le tiene que olvidar a uno. No. Pero ordinariamente el primer esquema lo hago yo de mi cabeza. ¿Y usted ha tenido la oportunidad de ir a los lugares donde estuvieron esos escritores? ¿Ha ido a las tumbas? ¿Le gusta visitar? Sí. ¿Y cuál es la que más ahí como que le quedó? Dijo, estuve en la tumba de fulanito y tal. Estuve en París. En París estuve en el cementerio de Père Lachaise, donde están, Ave María, está Molière, está Chopin, está Sartre, está, me parece que César Vallejo también está ahí. ¿Qué siente uno de estar ahí al lado? Baudelaire está ahí. Entonces, los cuerpos de aquellos grandes. No. Yo recuerdo que cuando llegué a Madrid, pregunté que dónde cabe el cementerio, porque quería visitar el cementerio de Madrid.
y se burlaron de mí. Pero no el único turista que llega a una ciudad a A mí me preguntar gusta por el preguntar. Y cementerio. le cuento una cosa aquí volviendo a Cafecitos con Sergio Iván. Eh, Estuvimos en reunión con él, una conversación muy bonita el martes, y nos cuenta que en el volumen 4 viene historias de algunos cementerios, ah, donde sí, están esos personajes que uno admira desde la literatura, desde la historia, desde el mismo desarrollo político, y están ahí. Uno dice, mire, lo que quedó después de tanto, a dónde vamos todos. sí, y yo a algunas ciudades iba solamente con el interés de conocer la casa de un gran escritor. Por ejemplo, cuando fui a Sevilla, Sí. en Sevilla yo quería ir a la casa de Antonio Machado, recordando ese poema que dice, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla donde florece el limonero. Entonces yo averigüé bien la dirección y me fui en un bus a buscar la dirección de la casa de Antonio Machado. Y me acuerdo que pregunté, ya estaba cerquita, pero no estaba muy seguro todavía, y le pregunté a un señor por ahí que encontré, le dije, ¿usted sabe dónde queda la casa de Antonio Machado? Yo no conozco a ese señor, él no creo que iba por acá. Entonces, digo yo, un poeta como Antonio Machado en su ciudad, en Sevilla, y que no lo conozca todo el mundo. Bueno, de todas maneras yo di con la casa de Antonio Machado, pero ese era mi interés. Y sí, es es de los tomos, tal vez el tomo que más le ha gustado a mis alumnos, el tomo de literatura española. Ese lo presentamos en la biblioteca. Ese lo presentamos en Belén. Sí. Bueno, padre, me cuenta que los últimos es sobre literatura colombiana. No, los últimos antes de literatura colombiana, que son los que te voy a dar, son los de literatura latinoamericana. Como, fíjate que si los juntos los dos nos quedaría demasiado. Pero grande. Los dos le llamó 5. Sí, primera parte y segunda parte. No, yo sé que lo recibo y que me pongo a leer. Esta es la primera parte, que empiezo con las culturas precolombinas, sí. La azteca, la maya y la inca, y luego traigo los cronistas de Indias, sí, que son españoles, y del siglo XVIII XVII para acá, empiezo a estudiar ya la literatura escrita por criollos. El primero que traigo es el Inca Garcilaso de la Vega, sí, peruano. Luego Sor Juana Inés de la Cruz, etcétera. Sigo ya toda una historia cronológica de lo que fue la literatura latinoamericana. Luego traigo el romanticismo, que fue muy importante en Latinoamérica también. Luego traigo el modernismo, le dedico mucho tiempo al modernismo porque es la primera, aquí está, que ese es el segundo tomo. Entonces, el modernismo le hago un estudio grande en la ciudad de Darío, que se llama hoy día Ciudad Darío, en Metapa, en Nicaragua. Sí. Tal vez el autor que más le dedico yo es a Rubén Darío, pero valía la pena. Luego hago pues un estudio de todo el modernismo en América, que es muy importante. Y luego entramos al centenario, que más o menos coincide en todos los países, más o menos en 1910, los escritores de esa época. Acá un Porfirio Braja. Sí, como dato curioso, veo yo que José Eustacio Rivera, veo los colombianos que hay muy venezolano, que hay muy buena cantidad de escritores colombianos, es decir, que merecen la pena estar dentro de los grandes latinoamericanos. Luis López de Mesa, por acá. ¿Quién? Luis López de Mesa también está ahí. Bien. Dentro de los escritores, Fernando González. ¿Alfonso Reyes también colombiano? No, Alfonso Reyes mexicano. Caray. Alfonso yo lo confundí con un político de ese nombre. Alfonso Reyes mexicano. De todas maneras, ahí traigo un estudio hasta finalizar el siglo XIX. Y acá viene el vanguardismo. El vanguardismo. León de Greve. Claro. Luis Fernando Macías acaba de salir una novela sobre el León de Greve. Interesantísimo. Que ya acá le traigo un regalo. Un capítulo, uno de
La digamos que un vida, análisis de lo que él presenta luego en la la novela. vida de León de Grey es toda Y una sus novela alter egos. también. Sí. Bien. Alfonsina. Alfonsina, claro, Ay, Alfonsina qué Storni. Toda esa generación muy rica. Realmente la literatura latinoamericana es muy, muy, muy rica. Mariátegui, me tocó estudiarlo en la Sí, maestría. Sí. Fernando González. Aquí con otra parte y todo eso. claro. Y el homenaje a A Jorge Luis Borges Borges. ¿Conoció a Jorge Luis Borges? no lo conocí. Yo traigo algún presentador en cada una de las épocas. A Borges lo presenta María Kodama, la esposa de él. Entonces me pareció una buena idea poner a María Kodama a presentar a que lo Borges, conocía en que toda lo su conocía en intimidad. todo. Desde los 13 años, ella fue a una conferencia de Borges y se enamoró de Borges. Pues se enamoró intelectualmente, porque ella era una mujer muy fría, era japonesa, de ascendencia japonesa. Y terminó, el último pues escritor que estudió haciéndole un homenaje a Borges, pero terminó con un movimiento brasileño, porque no quise dejar por fuera a los brasileños, que se llama el modernismo brasileño. Muy, ¿Usted muy esos rico. libros los leía en portugués o ya No, traducciones? no, en español. Pero usted lee también portugués. Sí, soy capaz de leerlo. ¿Cuántos idiomas maneja el padre? No, manejo así pues como dijéramos, manejo el español y el italiano. ¿Y el De inglés? resto, me defiendo, pues soy capaz de leer en inglés, en francés y en portugués. ¿Sí ven por qué le tengo envidia? No, pero eso no. Bueno, y ya pasamos Entonces, a la parte B, ese termina con los brasileños. con los brasileños. Y acá empezamos con... quise empezar con los escritores nacidos de 1900 para acá. Por eso Borges, que hubiera podido estar en este tomo, Sí. lo puse en el anterior, porque Borges nació antes del 1900. Entonces aquí traigo todos los escritores nacidos de 1900 en adelante. Alejo Campeltier. Y comienzo propiamente con un homenaje también a Pablo Neruda. Sí. Y ya todos estos escritores son de marca mayor, todos, porque son propiamente... porque son propiamente... Juan Carlos Sonetti. Y hay unos que son difíciles de leer. Sí, me imagino. ¿Cuál así es? Por ejemplo, el Gran Sertón Veredas de Joao Guaimara de Rosa, un brasileño. Es bien difícil de leer. Hay unos difíciles, por ejemplo, ¿cómo se llama? De Lezama Lima, El obsceno pájaro de la noche, por ejemplo. Por acá veo... Traigo algunos que son importantes. Por ejemplo, Álvaro Mutis, Mejía Vallejo, los traigo ahí. Como antecesores del boom. Y acá no cabría... ¿A quién? El que le hicimos el homenaje en Eso es puro cuento, al que siguió el taller de Manuel Mejía Vallejo, a Mario Escobar. Mario Escobar, no. No. Mario Escobar no, propiamente no cabe, no. Mario Escobar es importante, creo yo, por una novela donde se destapó él, sí, que es Que pase la ánima sola. Ahí fue cuando se dio a conocer, porque Mario Escobar empezó a escribir ya tarde. Claro. Entonces, pero Mario Escobar no lo estudió, no. Pues yo le traigo uno que es como de esa época y que tiene una obra bastante grande y ganó en su momento premios. Y conocedores de la literatura de aquí de Medellín como Memo Ángel, como Espitaleta, como Emilio Restrepo y nuestro maestro Fernando Macías, el mismo Jaime Chavarría Córdoba, que por acá le traje un libro, la señora Cruzana Echeverri, pues que es la hermana, pero no porque sea la hermana baja el valor que le da el hermano, que es el maestro Javier Echeverri Restrepo. Una obra bastante grande, costumbrista, tiene los diletes, una forma como él cuenta, como unos cuentos en tiempo presente,
Tiene las noveletas que le llama, que son esas novelas cortas que hablan también de costumbres, de brujas, de fantasmas, de duendes, lo que acontece en los pueblos colombianos. Perdón, Unamuno, cuando hablaba de sus novelas, no la llamaba novelas, sino nivolas. Por ese lado va más o menos. Por ese lado debe ir él. Le traje este libro, le voy a traer los 8 que ha publicado la editorial, El Duende de la Mesenia, un cuento de Jardín, Antioquia, y la obra de Javier Echeverry está para explorar, está para conocer más, ganó su premio en los años 80, no sé, en México, ganó premios acá en Concultura, un hombre que como Mario Restrepo Botero se ha dedicado a leer y escribir. Solo que el padre Mario ha sacado tiempo para la educación, para enseñar y pues para la parte pastoral salesiana y la dirección de colegios y rectorías. Pero Javier Echeverry Restrepo, desde muy joven, y me lo cuentan las hermanas y lo leo yo en la biografía que escribí de él, es que no ha hecho otra cosa diferente que leer y escribir. Más de 70 obras. Con la editorial tenemos en el poder más o menos 40 que vamos a publicar. Vamos en la 8. Una obra bastante extensa, muy interesante y hay que hacerle honor a un grande. Ojalá padre lo lea y creo que merece, padre, estar en un tomo como el que está trabajando de la literatura colombiana. Que no tuvo la prensa que han tenido otros, pero lo que ha escrito Javier Echeverry Restrepo es mucho, muchísimo, y felicito a Jardín Antioquia que por fin se está pellizcando en reconocerlo y valorarlo, y este fin de semana vamos a estar allá volviendo a recordar que tienen un gran escritor vivo y que ha escrito bastante y que la cultura de Jardín Antioquia, los cuentos, las leyendas, le contaba al padre que escribió sobre el carnaval del diablo, El diablo en Río Sucio, sí. Un libro muy bueno que salió hace poco con la editorial Libros para Pensar, que se llamaba La Mariposa de Trapo. Entonces, padre, le voy a traer toda la obra y sé que usted con la disciplina lo va a leer. Muy interesante conocer este escritor que realmente no lo conocía. Entonces me llevo estos libros de regalo, yo feliz llevando los regalos del padre, todo el conocimiento que me ha dado. Quiero entregarle para terminar del doctor Juan Rodrigo Moreno Restrepo, El polvo de estrellas, La muerte es una ilusión, es de los libros que a la fecha más vendidos de la editorial Libros para Pensar. Ya sacamos la segunda edición y es sobre experiencias cercanas de la muerte, padre. Que ojalá vale la pena que nos le eche una miradita. Más separadores para que nos ayude a promocionar el trabajo que hemos venido haciendo ya desde hace, ya vamos a cumplir 10 años, padre. El tiempo vuela. Y para despedirme, padre Mario, con toda la admiración que le tengo, quiero entregarle mi última publicación, la hice con el doctor Emilio Alberto Restrepo Baena. Es una compilación que hicimos de ensayos de crítica literaria, se llama Otras Miradas, salió hace 8 días. Fue una propuesta que nació en torno a que hay muchos talleres de creación literaria, pero no la gente que esté en los talleres de creación literaria tiene una disciplina lectora. Y siempre los pellizco. Para ser un buen escritor hay que leer, es el primer paso. Para ser un buen escritor hay que leer y leer mucho. Cuando llega un libro a la editorial, yo lo reviso y yo me doy cuenta qué tanto lee el escritor, porque uno se deja ver por lo que escribe que ha leído. Entonces propusimos hacer una colección, este es el volumen número 1, se llama Otras Miradas, y es hacer una colección de crítica literaria, que sea una herramienta para provocar, para motivar a la gente que está escribiendo a que conozca a otros autores, los conozca en profundidad, así licuando y moliendo bien las obras, sacando todo lo que muchas veces los autores se dieron cuenta que han dicho con sus obras, y que eso los motive a conocer esas obras y sobre todo a seguir escribiendo y a leer. Otras Miradas, ojalá en el volumen 2 lo tengamos usted con una crítica literaria. Yo tengo precisamente uno de mis proyectos es sacar un libro sobre sobre todo reseñas de lo que leo. Entonces lo tenemos ya para el volumen 2, padre. Yo creo que sí. ¡Qué bueno! Sí. Aceptamos las sugerencias, recomendaciones, críticas. Ahí hago una presentación de cómo veo yo la crítica literaria y la importancia y cómo se hace una crítica literaria básica, pues ya estarán los grandes expertos que irán
algo mucho más profundo, pero hago un acercamiento a la crítica literaria que es válido desde varios autores. Y bueno, padre, le traigo mi última Ya ves que publicación. sí, muy felicitaciones, ¿no? Es un tesoro, porque es muy importante la crítica literaria. Uf. El autor del que yo te hablé ahorita, que es David Jiménez Paneso, dicen que era el mejor crítico literario que tenía Colombia. Él un estudioso, pero bien profundo. Él escribió sobre Rafael Maya, escribió sobre Baldomero Sanincano, y bueno. Padre, sería loco no pensarlo un más allá, después de que nos despidamos de este planeta, ¿se imagina encontrándose con algunos de todos esos genios de la literatura? ¿Con quién le gustaría encontrarse? De Europa, hagamos uno de Europa. ¿Con quién me gustaría encontrarme? De Europa. De Europa me gustaría encontrarme pronto con Shakespeare. Yo ya me estoy leyendo, qué tremenda biografía. No, pequeñito, Pequeñito, ese me lo... Esos son de los libros que cuando uno lo lleva, no lo atracan. No. Porque uno le revienta la cabeza al ladrón con un libro tan grande. Me lo mandó un alumno de Cartagena que está en Londres y vio el libro allá y me lo compró y me lo mandó. Es inglés. Mira, qué bonito. Entonces, europeo, Shakespeare. Latinoamericano, Borges. Sin duda. Ahí a tomar un buen café o un... Español, Unamuno. Unamuno español. ¿En norteamericano? Norteamericano me gustaría con Whitman, por ejemplo. ¿Y de la India usted ha leído también? Claro, me gustaría o con Tagore o con Kipling. ¿Y de África? De África, bueno, con San Agustín. Con San Agustín, que me encanta a mí, no solamente como santo, como filósofo, sino también como escritor. Padre, y uno poco menciona a Australia, algún escritor australiano que le... Porque muchas veces como que es una parte del mundo como que olvidamos, ¿no? Australiano. Lo tiene uno como olvidado. No lo tengo como en la mente en este momento. Bueno, pues padre, muchas gracias por este espacio. Con mucho gusto. Suena canción, pero la envidia que siento por todo su conocimiento es de admiración. No. Y a mí me dirán que en 50 años, ¿con quién quiero encontrarme? Con Mario Restrepo Botero. A tomarnos un café en medio de nubes. Muchas gracias y ahorita no lo tomamos. Uno acá y en 50 años nos volvemos a ver. Sí, en 50 Para todos ustedes, muchas gracias. Años yo ya no estoy por aquí. Por eso, en 50 años nos vamos a encontrar los dos allá. Bueno, allá, claro. Ahora allá, nos tomamos un café acá. Nos encontramos con Peralta. Qué bueno. ¿El colombiano? ¿Con qué colombiano le gustaría ¿Con qué colombiano me gustaría encontrarme? Bueno, ya me encontré con Mejía Vallejo, que era muy querido, bastante amigo mío. De Colombia me gustaría encontrarme con Tomás Carrasquilla. Qué bueno. Y ayudarle a bajar allá el animasol y todo eso. Carrasquilla realmente era un genio. ¿Usted ha leído un libro de José Saramago que se llama Intermitencias de la Muerte? Sí, excelente. Excelente. Me encanta. Uno de mis autores favoritos es él y me encanta ese. Y lo señalo allá porque es que tengo la foto allá al frente. Sí. Me encanta ese libro, bueno, ¿no? Cuando estaba escribiendo yo, que cuando hubo la pandemia, casualmente, de pura casualidad, estaba escribiendo yo que estaba leyendo y escribiendo sobre Saramago. Entonces me dediqué a leer con mucha detención el ensayo sobre la ceguera. Buenísimo. Entonces pensaba yo, y en esos días leí, en esa época de la pandemia. Yo hago con el dedito, ¿cuál se leía? Leí La muerte en Venecia. Que perdón, La muerte en Venecia no. La montaña mágica de Thomas Mann. Leí El año de la peste de Daniel Defoe en Londres. Leí
los Entonces él novios. buscó temática parecida a lo No, que estamos viviendo. no, de casualidad. De casualidad le llegaban. Iba estudiando esos autores y me iba saliendo pandemia. Y le llegó Intermitencias de la Me Muerte. llegó, sí, el de Saramago. Leí Los novios, donde trae la peste, una peste tremenda en Milán. Leí, ¿cuál otro? Pero padre, en plena pandemia, usted leyendo más sobre lo que estábamos viviendo. Pero es que Es que un realismo, usted estaba no era que lo buscara, sino Llegaba. que me llegaba. Por ejemplo, de Solzhenitsyn, El pabellón de cancerosos. Lo leí y ese es el tema de... hubo uno, pero es que no me acuerdo en este momento, pero era casi la misma pandemia de ahora. También. A mí me pasó algo curioso con ese libro que he mencionado, que es Intermitencias de la Muerte, es que fue un libro que leí, me faltaban las últimas 3 páginas para terminar de leer el libro y lo tuve que entregar en una biblioteca pública en Bogotá. Pasaron 3 años, Para 3 terminarlo. años, y yo encantado con el libro, pero yo no sabía en qué terminaba el libro. Cuando a mis estudiantes les recomendaba yo libros de diferentes tamaños, íbamos aumentando la lectura, fuera la materia que tuviera que llevar en la universidad, yo ponía a leer. Algunos les daba miedo y después me lo agradecían porque me decían, usted nos enseñó a leer. Pero resulta que en uno de esos estudiantes me dijo, profe, yo voy a leer Intermitencias de la Muerte. Y yo, caray, me tocó ir a la biblioteca o comprarlo porque no lo he terminado. Entonces me decían, profe, no lo he terminado, y yo, me faltan 3 páginas. Entonces me acuerdo que me fui el día anterior a la clase donde tenía que hacer control de lectura. Duré 3 años para leer las últimas 3 páginas. Cosas curiosas. Padre, una cosa es que se me antoja acá y podríamos seguir horas hablando. De Saramago hay un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo. Sí. ¿Qué opina usted de ese Lo libro? leí y escribí sobre esa lectura. El libro, pues, está bien escrito, como todo lo de Saramago. Yo no comparto esa visión, pues, de Saramago sobre Jesús. Una visión totalmente Humana, solo humana, carnal. humana, carnal Y tiene erótica. y demasiado erótica y demasiado imaginativa, fantástica, que no corresponde realmente a la figura de Jesús. Pero sí me pareció bien escrito. Ese libro lo leí yo en un tema de columna que tenía donde tuve que durar 3 días acostado. El libro lo leí, eso de que uno lo lee así. Buen libro, pero sí es polémico. Es muy, sí, yo lo leí, yo creo, no sé en qué tomo de esto. Lo menciona. Sí, es que no solamente lo menciono, sino que lo analizo. Lo que me pareció a mí, pues, cuando lo leí. Yo lo leí estando en Cali, recuerdo. Pero mire cómo la literatura nos lleva a saltar en temas. Sí. Y a recordar. Pero es un libro polémico, pero bien escrito. Sí. Bien escrito, se le reconoce eso. Pero no, la visión es totalmente, es una visión personal de él, de un escritor fantástico. Como era como esas ganas de aprovechar el momento y generar polémica, como el Sí. que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen y atraigan. Bueno, Claro. ¿no entiende? Porque también ahí se arriesgó a hacer literatura erótica, porque eso tiene unas cosas. Entonces a mí me dicen, bueno, Saramago, muy bonito, pero se atrevió a hacer literatura erótica. Sí. Una partecita de ese libro. Bueno, padre, Bueno, muchas gracias. Y ya tenemos muchas el café. Gracias por tu en 10 minutos conversación, un cafecito acá y en 50 claro. años nos volvemos a ver. Y no Espero que acá a 50 años yo haya leído al menos la mitad de lo que usted leyó. No. Me regala un abrazo y nos despedimos. Claro que sí. Admiración total. Muchas gracias, Elber, por esta oportunidad.